La difícil situación económica derivada de dos fenómenos externos, cíclicos y previsibles ambos, como son las fluctuaciones del precio del petróleo y el valor del dólar, no encuentra todavía una respuesta idónea, aparentemente por cálculos electorales. Da la impresión que nadie en el gobierno ni en la oposición quiere decir lo que se debe hacer. Gabriela Calderón, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. El meollo del asunto es que estamos ante un problema que hay que solucionar con hechos y no con palabras sobre la plataforma irreversible de la dolarización. Pues en 1999 con el presidente Mahuad también hubo derrumbe petrolero y superdólar, pero no había dolarización, al menos sobre eso hay consenso. ¿Cómo fortalecerla con un superdólar? Bueno, en realidad las monedas siempre están fluctuando entre ellas y benefician a algunas personas y perjudican a otros, tanto cuando se aprecian como cuando se deprecian. También vale la pena aclarar que hay una diferencia importante entre lo que es una devaluación y lo que es una depreciación. Yo encuentro que aquí en la prensa se habla de manera intercambiable de las dos cosas y por ejemplo, el peso colombiano se ha depreciado, no devaluado. La diferencia es que una depreciación ocurre como el resultado de la libre flotación entre distintas monedas y una devaluación más bien se deriva de una decisión deliberada de un banco central. Entre esas dos opciones obviamente hay un mundo de grises, ¿no? de opciones alternativas entre esas dos, pero básicamente lo que pasa es que las monedas siempre están fluctuando entre sí y por más de que las autoridades traten de determinar o apuntarle a cierto tipo de cambio, es la gente la que termina determinando o presionando para que se dé el tipo de cambio real. Y por eso vemos que, por ejemplo, en Venezuela, por más de que se trata de... Bueno, pero en el Ecuador, ¿cómo aprovechar un dólar fuerte? Bueno, un dólar fuerte puede beneficiar a las personas, a los consumidores, porque automáticamente tienen un poder adquisitivo más alto. Es decir, este es el momento en que los ecuatorianos podrían estar aprovechando, no solo los consumidores, aprovechando de productos importados automáticamente más baratos, y de hecho el gobierno nos está protegiendo de eso con las salvaguardias y con distintas restricciones al comercio, sino que también los productores podrían estar importando maquinarias e insumos de producción más baratos, porque el dólar está más caro, es decir, el dólar rinde más, el dólar puede comprar más. Eso podría promover las exportaciones de mayor valor agregado, también hace que el costo de capital se reduzca. Entonces todo esto podría estimular distintos sectores de la economía, sectores importadores. Y esos son los sectores que necesitan estimulación en este momento, ahora que nuestra principal exportación pues tiene un precio a la baja. Si el problema por el derrumbe del petróleo es fiscal, y si recortar gastos y eliminar subsidios no es suficiente, ni tampoco hay espacio para mayor endeudamiento con tasas comerciales, resulta obvio que ante la carencia de una reserva de contingencia fiscal del gobierno, es necesario aplicar una reingeniería tributaria que dinamice la economía. ¿Cuál podría ser esa herramienta tributaria que ponga las cosas en otros canales? Bueno, las reservas en dolarización no tienen el mismo papel que las reservas en una economía con moneda propia o incluso en una economía con el régimen de convertibilidad. En realidad las reservas en dolarización cumplen el mismo papel que en cualquier otro sistema de encaje fraccional. Es para respaldar la demanda inmediata de depósitos que puedan tener cualquier persona. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el problema aquí? Que se ha centralizado el manejo de la liquidez en la economía y eso no se hace en otras economías dolarizadas, eso no se hace en El Salvador, eso no se hace en Panamá y no es necesario. Más bien lo que necesitamos para fortalecer el sistema de la dolarización, para fortalecer la gestión de la liquidez, es descentralizarla y integrar nuestro sistema financiero, abrirlo, como lo hizo Panamá. Panamá en 1970 tenía solo 28 bancos, nosotros hoy día 23 bancos, nosotros hoy en día tenemos 28 bancos. Hoy en día Panamá tiene aproximadamente 80 bancos y esos bancos de todas partes del mundo que están domiciliados en Panamá atienden necesidades de liquidez cuando falta liquidez en esa economía con el clic de un mouse, repatriando capitales de sus matrices en otros países. Pero aquí no tenemos esa facilidad porque nosotros no nos hemos integrado financieramente, no hemos abierto el sistema financiero a la competencia internacional y eso se podría hacer
con una reforma tributaria que ya la tenía Panamá, que era la territorialidad tributaria, es decir, solo se cobra impuestos sobre las ganancias que se generan en el territorio panameño. Eso podría fortalecer la gestión de la liquidez en nuestra economía. Es decir, los dólares no tienen que estar físicamente aquí. Y dicho sea de paso, lo paradójico es que aquí sufrimos y perdimos el sueño por la escasez de dólares, cuando en realidad la escasez de dólares la sufren países con moneda propia como Argentina y Venezuela. Así es, ese es el problema. Digamos, la reserva de la dolarización está en los dólares que circulan en el mercado internacional. Entonces, al hablar de reingeniería tributaria, esto implica eliminar unos impuestos que obstaculizan o impiden la libre circulación del dólar, como son las sobretasas arancelarias y el impuesto a la salida de divisas. Pero al mismo tiempo, si hay una brecha fiscal, esta tiene que ser compensada. ¿Cómo podría ser? A través de un impuesto cuyo nombre lo dice todo. Impuesto al valor agregado, IVA, podría ser esa tal vez una forma, de una manera diferenciada para mantener la equidad social y dinamizar la economía. Ecuador tiene un problema fiscal y los problemas fiscales no se reducen aumentando la recaudación o aumentando el endeudamiento, se resuelven cortando el gasto. Y un gasto grande, yo diría el gran elefante en la habitación, sería el gasto en subsidios, que a pesar de la caída de los precios de los combustibles este año va a llegar a aproximadamente 2.000 millones de dólares. Dada la caída de los precios de los combustibles, esta es la ventana de oportunidad, el momento ideal para eliminar esos subsidios y para compensar a las personas más vulnerables a la eliminación de este subsidio. Se podría suplementar el bono de desarrollo humano por la brecha estimada en el gasto en combustibles para los hogares más pobres, que supuestamente son los que reciben el bono de desarrollo humano. Esa es una manera de focalizar el subsidio, eliminar esto que ha sido una bomba de tiempo que llegó a costarnos, digamos, más del doble de lo que nos va a costar este año. Entonces, ese sería un gasto a eliminar. Otro gasto que se podría eliminar, por ejemplo, son los ministerios coordinadores, que desde que se crearon se habló que era una capa redundante de burocracia y en realidad no veo por qué se justifique que sigan existiendo. Por supuesto que hay otras cosas que más que nada es por demostrar la voluntad de poner en orden las cuentas fiscales, no tanto por el volumen, sino que por respeto a la gente que ahorita está realizando ajustes en sus hogares y en sus empresas. Yo diría que hay que dejar de gastar en cosas que a todas luces son innecesarias. Bueno, pero también se han suprimido inversiones y eso no es tampoco la solución, sino más bien sustituir esa inversión pública por inversión privada. Entonces el superdólar nos ubica, por otro lado, nos mantiene en pie de igualdad comercial con los principales mercados del planeta, Estados Unidos, la Unión Europea. El Congreso de Estados Unidos acaba de autorizar al gobierno la vía rápida para negociar acuerdos comerciales, que estaba suspendida desde hace 15 años. Son este tipo de acuerdos, que hay varios, no necesariamente TLC, una tarea pendiente del Ecuador que no admite más demoras. El Ecuador, estando dolarizado, tiene actualmente una inflación anual de casi el 5%, 4,87%. Y hablaba ahorita de cómo estamos a la par con mercados mundiales como Estados Unidos, pero en realidad Estados Unidos, que utiliza la misma moneda que nosotros, tiene una inflación anual de 0,5%. Y de ahí otros países dolarizados como El Salvador y como Panamá tienen una tasa de inflación de 1% y 1,5%. Entonces, en realidad, la política del gobierno de protegernos, de tener, digamos, de tener acceso a productos que se han vuelto más baratos para nosotros por este superdólar, como le dice usted, en realidad nos protege de tener mayor poder adquisitivo. Y en realidad no solo eso, sino que es un sesgo en contra de los exportadores que quisieran moverse hacia actividades de mayor valor agregado, que requieren importación de insumos capitales y maquinarias, que se han vuelto más baratas gracias al superdólar. Entonces, en realidad yo creo que deberíamos dejar de dispararnos en el pie y poder promover estos nuevos sectores. Se ha creado una especie de burbuja en el sector público que, quieran o no, se va a reventar y se está reventando, y el problema es la necedad de no aceptar que el modelo no funciona, que el modelo estatista que ha implementado la Revolución Ciudadana no funciona una vez que las condiciones externas se vuelven negativas. Ahora, por supuesto, siempre ganan, ¿no? Porque cuando las condiciones externas están favorables, pues todo el crédito son ellos, y ahí nos hablaban del milagro ecuatoriano. En cambio, cuando las condiciones externas se ponen negativas, nada ha sido culpa de ellos, todo ha sido culpa del dólar, de cosas que ellos no controlan. Ahora está hasta casi que ya lo han dicho, el consumo de drogas. Bueno, así es. Gabriela Calderón, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias.